Hola, somos el grupo 3 y vamos a hablar sobre los elementos excluyentes en los espacios públicos, es decir, esos elementos en los parques y las plazas que evitan que las personas puedan reunirse y formen una identidad. Según Daniela Villerat Matar, socióloga chilena, el espacio público siempre ha sido resultado y producto de las relaciones sociales. Ha sido siempre el contenedor donde se fragmenta o se masifica la sociedad. Según el arquitecto Pedro López, uno de los aspectos más emblemáticos que hablan de cómo es una ciudad es su espacio público. Es justamente allí donde se definen identidades, se plantean diferencias y se manifiestan contradicciones. Estudiaremos el diseño de los parques y su relación de exclusión según los elementos utilizados en un área determinada. Y por qué, a partir del año 2001, el escenario público sufrió determinadas modificaciones. Con el crecimiento económico de los 90, Puerto Madero se convirtió en un símbolo del primer mundo. Oficinas modernas, restaurantes de lujo, edificios exclusivos a metros del centro. Nace en 1991. El gobierno de la ciudad y la Sociedad de Arquitectos firman un convenio para facilitar el concurso nacional para el desarrollo de Puerto Madero. Entre 1996 y el 2000 fue cuando se realizó la mayor parte de las obras públicas. Los gastos del proyecto aumentaron en gran manera junto con las ventas de los terrenos. Ya para el año 2001 quedaban pocos terrenos públicos por vender y la empresa poseía suficientes activos líquidos para financiar y finalizar las obras públicas necesarias para terminar el proyecto. Sin embargo, a raíz de la crisis del 2001, se puso un freno al desarrollo para luego reactivarse en el 2003. Durante todo este periodo, las ventas de los terrenos y las obras se detuvieron. Luego de las elecciones presidenciales del 2003, el país pudo retomar las negociaciones internacionales, reestructuró su deuda y mejoró significativamente sus condiciones económicas. Así fue como Puerto Madero pudo continuar con su expansión y así empezar con la creación de los espacios públicos. Hoy en día, estos edificios de lujo conviven fríamente con oficinas, restaurantes, bancos, locales comerciales, una universidad y hasta un circuito de arte. En cambio, los sábados y domingos, miles de personas disfrutan los espacios públicos. El río, los parques y sus calles cambian de color. El escenario es el mismo, pero la escena cambia completamente. Según expresa Martín Bosquesañán, jefe de la Comuna 1 de Puerto Madero, el único problema del barrio deriva del uso que hacen miles de otros ciudadanos ajenos al barrio. Se acercan para disfrutar del espacio público y otras actividades, generando inseguridad, suciedad y otros conflictos menores. Mediante el análisis del Parque Micaelas Bastías,
y Mujeres Argentinas, ambos en Puerto Madero, nos proponemos estudiar cómo se desarrollan los elementos de exclusión y por qué se generan, como génesis de este trabajo. Encontramos en ambos parques ciertos elementos que se repiten y detectamos que generan exclusión. Los recorridos difusos, lineales y sin reparo de árboles, bancos separados y ordenados sistemáticamente en piso seco y en lugar descubierto, grandes escalinatas que separan mediante taludes de piedra de 3 metros de altura el lado del borde costero con el área residencial de este barrio. El aumento de la inseguridad y de usos alternativos del espacio público, que fue generado luego de la crisis del 2001, dio pie al surgimiento de actores indeseados en el espacio público, según los urbanistas, como manteros en las veredas, desocupados en las calles, trapitos y artistas callejeros, que van a condicionar una serie de políticas urbanas dirigidas al control en el espacio público. Los parques de Puerto Madero que analizamos encontramos que limitan con el paseo costero y el río, y por otro lado con la zona residencial de este barrio. El espacio del borde costero notamos que en los fines de semana suele ser muy concurrido por personas ajenas al barrio. Hay mucho flujo de usuarios y de actividades diversas en este espacio público, como ferias, manteros, puestos de choripanes, y hay gente que se pone a pescar sobre la ribera. Notamos que estos parques son usados con mayor frecuencia los fines de semana por este tipo de usuarios, pero durante la semana son inhóspitos y utilizados por muy poca gente de la zona. Notamos que si bien hay turistas, estos prefieren recorrer en las zonas de los diques donde hay una mayor oferta gastronómica y comercial. Además, notamos un cambio en el modo de diseñar el espacio público. Este ya no funciona como un lugar de interacción social puro como lo era antes. Según Jordi Borja, el espacio público como lugar de ejercicio de los derechos es un medio para el acceso a la ciudadanía para todos aquellos que sufren algún tipo de marginación o relegación. Es la autoestima del manifestante en paro que expresa un sueño de ocupante de la ciudad, que es alguien en ella y no está solo. Parque Padre Mujica. En 1987, este parque y los aledaños conformaban un lugar de abandono al lado de la General Paz. Los vecinos en ese entonces pusieron manos a la obra para lograr mejorar la calidad espacial de este parque. Es así que dos arquitectos de manera voluntaria diseñaron íntegramente el espacio, dando respuesta al consolidado barrio preexistente, el barrio Juan Domingo Perón. Luego de haber sorteado los distintos escollos de la burocracia municipal, comenzaron las obras de delimitación de caminos, colocación de granza, bancos de madera, reparación de luminarias y se plantaron más de 400 árboles y arbustos de distintas especies. Este parque hoy en día se considera uno de los mejores dentro de la capital, dado la calidad que brinda dicho espacio verde. Entonces, entendemos que cuando se proyecta calidad y espacialidad se puede brindar mejor confort en la vida de las personas. De esta manera contrastamos el Parque Mujica con el Micaela Bastidas, dado la discrepancia entre ambos que muestran dos miradas opuestas en el diseño urbanista, y esto es sin duda resultado del contexto en los cuales fueron concebidos ambos parques. Se comprende entonces que el Parque Mujica responde de manera responsable a las exigencias sociales que son el encuentro y la permanencia en el espacio. Las condiciones, el equipamiento, la abundante vegetación, el diseño de un parque abierto e integrador que genera un espacio contenido, además de situaciones como lagunas, invitan a la permanencia y no a la transición como en el ejemplo anterior. Consideramos que en el caso del Parque Carlos Mujica se resolvió de mejor forma la creación de un espacio público verde. Es un lugar que tiene escala y sentido de pertenencia barrial. Creemos que tiene que ver con la relación con el tipo de edificaciones que lo rodean. Al ser viviendas de baja escala, se crea un ambiente más íntimo y seguro. Al haber edificios públicos, además, como escuelas e iglesias que se abren hacia el parque, incitan a que haya movimiento de gente en ese lugar, y el parque puede funcionar como una expansión de esos espacios.
además de que abundan arbolados y senderos, permitiendo un recorrido lúdico y poder quedarse, ya que está reparado por árboles. También tiene lugar para que jueguen chicos como calecitas y juegos de plaza. Para los adultos también hay actividades como gimnasios urbanos, bicisendas y circuitos para atletas. Además cuenta con un lago y con un lugar para estacionar. Notamos muchas diferencias entre los elementos excluyentes que encontramos en los parques de Puerto Madero y este parque de Saavedra, encontrando en el parque de Saavedra muchas posibles soluciones al problema que nos planteábamos en el comienzo del trabajo, que fueron el análisis de los elementos excluyentes en el espacio público. El Parque Carlos Mujica fue creado antes de la crisis del 2001, lo que nos lleva a pensar que posiblemente tuvo que ver el cambio de paradigma al pensar el espacio público luego de la crisis del 2001, con la aparición de nuevos personajes sociales y un gran aumento de la desocupación e indigencia. Entonces, de ese modo se empezaron a proyectar parques con elementos de exclusión para evitar que ese tipo de sujetos comparta el espacio público con los sujetos deseados del parque. Teniendo en cuenta el Plan Urbano Ambiental de 1998 a 2008, que tenía la propuesta de promover estrategias de espacios públicos con la recuperación, ampliación y mejoramiento de los espacios verdes y áreas de calidad ambiental, patrimonial, consideramos que se deberían haber cumplido. Por un lado, la consolidación de un sistema de grandes espacios verdes recreativos de escala metropolitana, que podrían ser los parques que estamos analizando. El mejoramiento funcional y ambiental de los parques urbanos existentes y creación de nuevos parques en predios hoy afectados a actividades obsoletas. Y la ampliación y mejoramiento de la oferta de espacios públicos de escala barrial. Con estas herramientas y el respaldo del Plan Urbano Ambiental, consideramos que sería factible la propuesta de mejorar los espacios públicos de parques que consideramos que presentan elementos de exclusión. Así se pueden generar más espacios de calidad y de integración de todas las personas. Luego de la conceptualización y el proceso de investigación, del análisis y síntesis de la información, comprendemos que la identidad se forma en los espacios públicos óptimamente diseñados. El marco temporal que estudiamos refleja cómo después del año 2001 cambió la forma de concebir y proyectar ciertos espacios públicos, debido a la reconfiguración política y social del país. En el caso de los parques analizados en Puerto Madero, consideramos que el diseño es pobre en cuanto a la elección y disposición de la arboleda, la presencia de taludes y gaviones altísimos, así como desniveles que hacen que el usuario sea pasajero, evitando así que se quede a disfrutar del verde. Notamos que detrás de estas decisiones proyectuales hay un trasfondo clasista, con la intención de crear una barrera entre la costanera sur y la zona residencial de Puerto Madero. En el caso del Parque Mujica en Saavedra, vemos que responde de manera responsable a las exigencias sociales que son el encuentro y la permanencia en el espacio público. Entonces, ambos muestran dos miradas opuestas en el diseño urbanista, y es sin duda resultado del contexto en los que se pensaron estos espacios. Uno responde a los derechos y necesidades de la sociedad, y el otro a los intereses de algunos pocos. Hacemos hincapié en que si bien existe una abundancia de espacios públicos verdes, estos son de difícil acceso debido a la ubicación e implantación de este barrio. También se le suma que los vecinos impulsan a que estos parques sean más íntimos y con menos personas ajenas al barrio, ya sea por una sensación de inseguridad o prejuicio hacia el otro, pretendiendo que este espacio público se torne privado. En general, son los ciudadanos que pertenecen a los sectores vulnerables quienes en época de crisis abundan en espacios públicos como parques o plazas, durmiendo, mendigando y hasta bañándose en las fuentes. A ellos se les suman los artistas callejeros, los carritos de comida y otros usos que difieren con los aceptados y deseados, aquellos para quienes realmente fue concebido el parque. Es por eso que surgen cambios en el diseño, para restringirlos y limitarlos.
Estos cambios nos han llevado a una división social que potencia el individualismo y provoca una falta de empatía clara en nuestra sociedad hoy en día. Reconocemos que un espacio público se construye entre todos, con la interacción de todos los individuos de una sociedad sin importar su clase social, religión o cualquier otro tipo de categoría. Son ellos quienes deben apropiarse de los espacios públicos y darle identidad. Para concluir, podemos decir que el espacio público es más que un simple espacio que toda persona tiene derecho a transitar libremente. El espacio público es un espacio con un trasfondo político, histórico, económico y cultural muy fuerte. Es el que construye la historia de la ciudad y es el que hoy en la actualidad se encuentra en crisis. El poder público, por su parte, cada vez nos acota más la forma de usar estos espacios mediante el diseño insensible e irresponsable del cual también son partícipes los urbanistas. Según nuestro punto de vista, fue una decisión crítica la de empezar a incluir diferentes tipos de elementos excluyentes y esto no ayudó a los espacios públicos verdes, ya que notamos una degradación de los mismos debido a estas decisiones. A modo de comparativa, vemos que los dos objetos principales de estudio, los parques de Puerto Madero y el Parque Carlos Mujica en Saavedra, responden de manera claramente distinta al problema de la exclusión de los espacios públicos, y que, teniendo en cuenta el momento en el que se proyectaron y construyeron, uno antes y el otro después de la crisis del 2001, entendemos que la forma de proyectarlo fue en pos de la limitación y la exclusión de cierto tipo de usuarios.